Contamos con un comité interno de protección civil y planes de emergencia para actuar ante fenómenos perturbadores como son sismos, incendios y fugas de gas, entre otros. El protocolo de actuación ante una emergencia es el siguiente: identificar la emergencia, atender las indicaciones de los brigadistas, ubicar las salidas de emergencia. Para su seguridad, estas instalaciones también cuentan con equipamiento en materia de protección civil, incluyendo un sistema de alertamiento sísmico temprano, mismo que emite una alerta sonora antes del impacto sísmico, situación que nos permite contar con 60 segundos para realizar acciones necesarias. El CECAPIS es un edificio libre de humo. Es un inmueble de acceso universal que cuenta con elevador, rampas y sanitarios en ambos niveles, además de proporcionarle asistencia personalizada. La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y su CECAPIS nuevamente le dan la más cordial bienvenida, deseando disfrute su estancia. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a la primer tarde de encuentro del 2014. El tema que vamos a tratar es planeación estratégica y motivación, la cual está a cargo de un gran profesionista, persona y amigo, el licenciado Roberto Arza Rodríguez, a quien me voy a permitir presentar. Él es profesor egresado de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en Educación. Cursó Ingeniería e Informática en el Centro de Cómputo Académico de la UNAM y ha cursado diversos diplomados sobre informática, educación, comunicación, historia, idiomas, gramática, estadística, cultura general, organizaciones sociales y metodología organizacional. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey cursó el programa Gerenciamiento para Organizaciones de la Sociedad Civil. Ha sido docente en instituciones de educación inicial, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, capacitador de informática a nivel gerencial en diversas empresas y aerolíneas, fundador del programa Computación para Todos en el Distrito Federal, fue gerente general de Dugama de México, Sistemas Informáticos y Desarrollo Humano, fue director académico de Cortes Populus Editores, donde desarrolló proyectos educativos infantiles y juveniles para la SEP y para el Sistema de las Naciones Unidas. Docente en el programa de formación de desarrollo impartido por Fundación Merced en toda la República Mexicana, catedrático en la Universidad Iberoamericana en asignaturas sobre el tercer sector. Ha sido dictaminador en la selección de proyectos en programas de coinversión social de la Cedesol, del INJUVE y del programa De la Calle a la Vida del DIF. Ha participado como docente en el Diplomado Nacional de Profesionalización del INDESOL. Durante 6 años en Fundación Merced fue coordinador de redes, director nacional de la Red por la Infancia y la Adolescencia desde su origen y coordinador del programa Certeza, para el cual desarrolló la metodología de certificación para OSCs. Colabora como consultor internacional en planificación y metodología para organizaciones sociales a través de la firma Alianzas Estratégicas para el Tercer Sector. Fue presidente del Consejo Directivo del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación y presidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo del Tercer Sector, en la que ha participado en investigaciones sobre el tercer sector. Entre sus actividades más recientes colabora como catedrático en la Universidad de Negocios, ISEC, en la coordinación e impartición del programa de profesionalización para organizaciones de la sociedad civil. Forma parte del grupo de docentes del programa Capacita 3C de Fundación Majoca, Puebla. Ha coordinado diversos programas para la profesionalización de organizaciones sociales en distintas entidades de México. En los últimos años ha sido asesor de estrategias sociales para diversas organizaciones internacionales, como la Inter-American Health Foundation, con sede en Washington, D.C. y UC.
Inclusión Internacional con sede en Berlín, Alemania, e Inclusión Interamericana con sede en Bogotá, Colombia. Ha participado en foros nacionales e internacionales como expositor, investigador del tercer sector. Démosle un aplauso a Roberto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a CECAPIS, a los coordinadores con quienes hemos estado muy de la mano pues desde hace algunos años en los procesos de capacitación y de asesoramiento para las instituciones. Es realmente un placer estar prácticamente en casa, ¿no? Porque somos parte del equipo de capacitadores y bueno, también hemos participado con ellos muy cercanamente en procesos de investigación sobre el sector. Y bueno, el día de hoy particularmente con una modalidad un poco distinta a las que hemos estado participando antes, que es esta charla o este inicio de reflexiones que están enfocadas hacia el tema de planificación estratégica y que de alguna manera pues nos permitirá revisar una cartera y un abanico muy amplio sobre el espectro institucional, viéndonos un poco hacia adentro de lo que somos como organizaciones de la sociedad civil y como instituciones de asistencia privada, la mayoría, y viéndonos también hacia afuera en la proyección, en las expectativas, en los vínculos, en las redes y en todas las formas y potencialidades que tenemos también para relacionarnos dentro del sector, en los demás sectores, dentro del país y hasta donde se pueda, ¿no? Que es parte de la expectativa también del crecimiento y del desarrollo y de la cotidianidad de las instituciones. De alguna manera, pues lo que pretendemos es una síntesis que en este breve espacio puedan llevarnos a completar, a nutrir con ustedes algunas reflexiones y algunas experiencias también, porque cuando uno habla de ciertos temas y ciertas necesidades al interior de las instituciones, pues tenemos primero un nivel de acercamiento teórico con ciertos temas y cuando ya lo vivimos y cuando ya pasamos procesos internos, vivenciales, es muy distinto el conocimiento, la asimilación, la crítica, la postura de lo que se genera en función de temas tan medulares como este de la planificación estratégica. Un poco en el contexto de este tema, pues podríamos decir que actualmente existen muchísimas metodologías para planificar el desarrollo y el movimiento, el desempeño de organizaciones de cualquier tipo, no solamente del sector social, aunque tendríamos que en su momento, y los invitaré a estar reflejando en todo momento lo que implica y qué tan diferente debiera ser o puede ser una planificación en el ámbito empresa, en el ámbito gobierno, en el ámbito otros ámbitos y en el propio nuestro, qué características, qué peculiaridades debería tener y en ese sentido a lo mejor podemos enriquecer. Una de muchas metodologías que existen, que tampoco son demasiadas, ¿no? Son las más identificadas que a final de cuentas nos permiten planear el desarrollo, el funcionamiento de nuestras instituciones. Y hablo de específicamente planificación estratégica, que en realidad ha venido a acoger, a abrigar a muchas otras metodologías que parcialmente ya existían o que sabíamos que elementalmente se tenían que cubrir ciertos pasos para poder incluir y considerar un proceso de planificación organizacional completo o más o menos bien orientado. Entonces, se han venido abrigando dentro de esto que llamamos planificación estratégica
otras metodologías, repito, y otras técnicas que en su momento, pues algunas de ellas nos dará oportunidad de revisarlas, y las que no nos dé tiempo de revisarlas tienen el resto de la vida para seguir indagando, investigando y nutriéndose y experimentándolas, sobre todo para bien de nuestras instituciones. Entonces, bueno, por ahí se va a orientar nuestra charla. Lo que pretendemos pues es reflexionar todos los que estamos acerca de los conocimientos, habilidades, instrumentos, metodologías, lo que hay alrededor de la planificación estratégica que nos permita verificar un óptimo diseño, una óptima elaboración y sobre todo una palabra clave que para nosotros, y al decir nosotros siempre me voy a referir a mi equipo de trabajo con quienes hemos depurado y hemos hecho un tanto más amigables estas metodologías para el sector, mi equipo de tercer sector, dentro del tercer sector. La alineación, ¿no? La palabra clave que es alineación. Evidentemente, cuando a alguien le proponen en las instituciones, como las que ustedes vienen representando, le proponen hacer o revisar una planificación estratégica, el primer principio es que no partimos de cero. Ya están definidos propósitos, ya están definidos objetivos, ya están en el colectivo de quienes participan en una institución, aunque no estén documentados, conceptualizados o escritos, pero ya hay muchos elementos acerca de la planificación. El tema de la planificación es reunirnos, enriquecerlos, aportarlos, analizarlos, ordenarlos y darles un sentido estratégico, ¿no? de utilidad. Entonces, esta palabra clave es muy importante: alineación. Lo que ya está, lo que ya existe, alinearlo. No es tema de una planificación estratégica específicamente hablar y construir un presupuesto anual, por ejemplo, o un presupuesto de más tiempo. Es un tema de la planificación financiera, pero es complementaria a la planificación estratégica. No es propiamente tema del proceso de planificación estratégica definir los servicios y los programas y el perfil de los colaboradores para brindar servicios a los beneficiarios o la gente que trabajamos o sobre el tema que trabajamos, porque esa es planificación metodológica, es el modelo, pero es complementaria a la planificación estratégica. Y así podríamos hablar de que en el entorno de las organizaciones, estos otros niveles o áreas o necesidades de planificación se suman, se relacionan con el núcleo que es la planificación estratégica o el techo que es la planificación estratégica. Pero no todos se desarrollan dentro del mismo momento ni en el mismo proceso. Cada uno tiene su espacio, ¿no? Y cada uno funciona y opera complementariamente. Entonces, pues un poco lo que pretendemos es distinguir cuándo, en qué momento, cuál es la gran diferencia de cuando hablamos de planificación estratégica y cuando hablamos de planificación operativa. Quienes coordinamos, quienes participamos, quienes decidimos, quienes tomamos estas decisiones en las organizaciones, pues son cosas elementales que tenemos que tener claros, y parte de esta charla se trata de eso. Distinguir, por ejemplo, qué es una planificación operativa o hasta dónde es el terreno del operativo y dónde es terreno de lo estratégico. Hay varios conceptos que nos ayudarán a precisarlo, pero quien no lo tenga claro al dirigir una organización puede desviar un poco las funciones, puede confundir un poco en las funciones de los puestos, de los perfiles, de las personas, de querramos o no, hablando un poco verticalmente. Hay jerarquías en toda organización. A lo mejor en una organización más pegada a la orientación empresarial, hablamos y asociamos en la jerarquía a una persona al mando y en la máxima jerarquía, que probablemente en otros esquemas de funcionamiento la jerarquía es un grupo de personas, una asamblea, un colectivo. No necesariamente es una autoridad y una persona, ¿no? Entonces, dependiendo de estos esquemas, siempre tendremos que considerar que en toda organización existen jerarquías y existen
áreas, ¿no? Ahora sí hablando horizontalmente. Los quehaceres que hay que hacer y la distribución o el mando o esa jerarquía hablando verticalmente. Entonces, tenemos que tener claro hasta dónde las funciones de cada uno, hasta dónde el perfil estratégico y las decisiones estratégicas a quién le corresponden, cómo se trabajan, etcétera, como de la misma manera también los terrenos operativos, ¿no? Entonces, estas son cosas que tienen que entrar en nuestra dinámica y en nuestras reflexiones para que vayan tomando notas, para que vayan apuntando preguntas, porque el que no pregunte no sale de aquí. Lo que vamos a hacer en este recorrido, pues es hablar de este contexto, vamos a hablar incluso desde el panorama social hasta el panorama institucional, lo más interno, desde lo más externo y más generalizado hacia lo más particular, más interno del desarrollo de las organizaciones. Vamos a pensar que dentro de este recuadro, dentro de esta pantalla está representada nuestra sociedad, totalmente nuestra sociedad. Un primer esquema de análisis de sociedad, el menor posible, en las menores partes posibles, sería una distribución similar a la que les estamos presentando en esta lámina. ¿Quiénes participan y quiénes conforman a la sociedad? Básicamente 3 sectores. Es decir, esta es una de las teorías, ¿verdad? Por supuesto podemos verlo desde la escuela europea o desde otras escuelas y nos van a decir esquemas diferentes, pero vamos a tratar de ser académicamente muy simples y vamos a pensar que esta propuesta nos gustó a todos y que hicimos un consenso y que esta es la que nos gustó para presentar a la sociedad. Sector público, sector privado, sector social. ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cuáles son las atribuciones de cada uno? Y empezamos a hablar de cosas tan importantes que en una planificación estratégica de una organización, cualquiera que sea, es uno de los primeros elementos que hay que considerar. ¿Para qué estoy facultado legalmente? Si es que tengo facultades legales, y en función de ello, ¿cuál es la atribución que tiene, a diferencia de una empresa, una instancia de gobierno? No son las mismas atribuciones, no son las mismas funciones. Entonces, a partir de ahí empezamos como a distinguir y a conceptualizar y a marcar el terreno de cada uno de estos ámbitos a los que vamos a llamar sectores, que también en su momento se podrán subdividir en sectores, ¿no? Que el educativo, que el de salud, que el de etcétera. Pero entendamos como una primera división, sin que entremos en polémicas políticos sociales, ¿no? Y que hagamos consenso de que con esta idea nos quedamos y que es suficiente para explicar el contexto de la sociedad con este tercer componente que sería el sector social. Es decir, si pensamos quiénes están fuera de estos 3 cuadros y quiénes están dentro de estos 3 cuadros, tendríamos que pensar en figuras y en condiciones legales. La estructura de las organizaciones, la constitución de estas organizaciones en el ámbito gubernamental tienen un documento, una regulación, una identidad, una atribución, un funcionamiento. Y entonces ahí podemos empezar a distinguir, ¿no? ¿Qué función tiene dentro de la sociedad el sector privado y quién es el sector privado? ¿Qué función tenemos como organizaciones de la sociedad civil? Y entonces vienen todas las preguntas, ¿no? ¿Qué figuras jurídicas, qué atribuciones, qué modalidades, funciones, personajes, etcétera, formamos parte de cada uno de ellos? Y que tampoco es estricto, ¿verdad? Estricto o único. Hay quienes podrán cumplir una doble o triple o cuádruple función dentro del esquema social y también es parte de lo que tendríamos en su momento que analizar. Pero desde allí como que empieza, ¿no? Podríamos andar un poco más en este sentido, pero yo creo que es suficiente como para enmarcar una cosa más, y quizá la última, que son las entidades constituidas legalmente. Hablando del sector privado, industria, comercio, ¿no? En todas las actividades productivas, de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el ámbito del sector social, todas aquellas organizaciones con propósitos y fines sociales constituidas. Porque en la sociedad vamos a encontrar actividades privadas no constituidas, ¿no?
comercio informal, etcétera. En el ámbito de lo social también, movimientos, campañas sociales que no están y no necesitan y tienen una temporalidad o una función dentro de lo social, pero no necesariamente constituidas. En el marco de organizaciones de la sociedad civil estaríamos hablando estrictamente de aquellas que sí están constituidas y en el caso específico de México con las modalidades más comunes, ¿no? Desde sociedades civiles, asociaciones civiles, instituciones de beneficencia privada, asociaciones de beneficencia privada y todas las modalidades similares en el contexto inminentemente de organizaciones que nacen desde y para lo social. Y un poco hablando del sentido de atribución de cada uno de estos tres ámbitos o de estos tres sectores, qué bueno de alguna forma que no veo tantas caras conocidas, porque pues a quienes ya nos conocen, ¿no? Ya saben, sueñan con estos esquemas, ¿no? Porque los taladramos para que también se conviertan en íconos del aprendizaje, y uno de ellos es este cuadrito, ¿no? Donde hablamos y cada curso volvemos a hacer un repaso y volvemos hasta que lo sueñen, hasta que se convierta en pesadilla, pero que se lo aprendan. Y bueno, en el ámbito del gobierno, es decir, un poco lo que veríamos aquí para enfocarnos ya más hacia el tema, es ¿cuál es la mentalidad o la posición o el enfoque desde quien diseña nuevos proyectos, llámese un empresario, llámese un funcionario público, llámese un director o un encargado o un coordinador de un programa social o de un médico o de quien brinda un servicio social? Entonces, un poco la idea de este cuadro es analizar esas diferentes posiciones y este análisis contextual. En el ámbito de las empresas, un nuevo proyecto surge por una oportunidad, para el cual tiene que desarrollarse o en algún momento hacerse un estudio de mercado, ¿no? En el ámbito puramente comercial, pues, o mercantil. Se requiere una inversión para echar a andar un proyecto. En realidad, ese proyecto tiene un nombre en lo común, digamos, que es negocios, ¿no? Generar y fortalecer negocios, ¿no? Ya sea la venta de un servicio, de un bien, etcétera, pero es negocio. Está destinado para clientes, es decir, para venderse. ¿Y su finalidad cuál es? Pues generar una utilidad. Si un negocio no genera una utilidad, pues entonces no es negocio y no tiene un enfoque adecuado desde el ámbito empresarial. En el ámbito funcionarios públicos, en las instancias de gobierno, cada nuevo proyecto tiene un enfoque y tiene una atribución y tiene un sentido que, si ustedes lo ven, pues es cambio de lenguaje, a lo mejor ven la misma línea de ordenamiento, pero al final termina siendo un lenguaje distinto. Nace para atender, está basado en una política social, ¿no? ¿Cuál es la política social en boga prioritaria? Bueno, pues para esta administración es el hambre o es la educación, ¿verdad? Para la pasada pues era la violencia y era la no sé qué, y para la de atrás era el empleo y era, ¿sí me explico? Entonces era como las prioridades de cada administración. Eso es lo que marca de alguna forma nuestras políticas sociales. No van a vender, no tienen una inversión al fondo para que puedan iniciarse estas actividades o proyectos, se les llama presupuesto, ¿no? Es una asignación del presupuesto para. ¿Cuál es la instrumentación de estos proyectos? Programas y políticas públicas. ¿Para quién está destinado? Para los ciudadanos. ¿Y cuál es la finalidad? El bien común, un beneficio colectivo. Y desde el ámbito nuestro, como organizaciones de la sociedad civil, tendríamos que plantear el origen de un nuevo proyecto desde qué es lo que hace que generemos nuevos proyectos. Problemas, necesidades, situaciones sociales en las cuales intervenir. Para que nuestros proyectos estén, para que el proyecto de un empresario esté fundamentado, tiene que hacer un estudio de mercado. Si no haces estudio de mercado, entonces a lo mejor le va bien, porque tuvo una buena visión, pero
no lo planificó, no lo diagnosticó. En el caso nuestro, ese diagnóstico, el de dimensionar la causa, problema o situación social en la que vamos a intervenir, se convierte en algo fundamental. Y esto considérenlo porque es un elemento que dentro de la planificación estratégica nos va a cuestionar y va a ser necesario desde el principio. ¿Tenemos definida la causa por la que trabajamos? ¿Sí? ¿No? Regularmente sí, medianamente sí, malamente sí, excelentemente bien definido. Pero no es solamente definición de la causa. ¿Hemos diagnosticado la dimensión del problema que atendemos? ¿Qué tan dramático, necesario, prioritario, costoso, etcétera? La dimensión del problema se convertirá ahora en una necesidad mayor que tenemos que documentar, analizar y revisar. Por ahí hay un dato entonces relevante que se va a vincular más con nuestro tema. Y luego entonces, la financiación, es decir, no tenemos un presupuesto ya asignado, tenemos que gestionar los recursos y eso es financiamiento, ¿no? Buscar los recursos para que el proyecto se eche a andar y se mantenga. Y quizá otra palabra fundamental, no propia de la planificación estratégica, asociada a la planificación estratégica, pero que genera su propio espacio de planificación, el modelo de atención o modelo de intervención social. Es equivalente al modelo de negocios de una empresa. Tenemos un modelo de intervención social, un modelo de atención debidamente estructurado, analizado, madurado, verificado, evaluado, cuestionado, o no lo tenemos. Entonces, es tema que la planificación tiene que tocar, aunque en su momento tiene que ser un tema independiente de planificación, el modelo. Pero son las dos estructuras fundamentales en la planificación institucional, la estratégica y la metodológica, que es la del modelo, donde se definen servicios, donde se definen beneficiarios, donde se definen perfiles de ingreso, de egreso, donde se definen servicios, donde se define la relación que tenemos con nuestros beneficiarios. Y entonces, finalmente, arriba decía yo que la finalidad del gobierno, es que no alcanzaba yo a leer, ¿era qué? El cumplimiento, ¿no? La finalidad de los proyectos de gobierno es el cumplimiento de la política social. La finalidad de los proyectos de organizaciones sociales es el beneficio, ¿no? Ahora sí, el bien común, ¿no? El de aportar con la intervención un beneficio común. Muy bien, ahora ya vimos desde el ámbito social, ya vimos desde el ámbito sectorial, ahora vámonos al ámbito institucional. La línea de vida, es un poco como la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos así como la boyancia, la capacidad de ir aprendiendo, de ir mejorando, de ir estructurando, de ir consolidando a nuestras instituciones, hasta esa línea intermedia de relativa estabilidad, donde regularmente en el sector no dura mucho tiempo y de donde regularmente, no vayan a creer que me estoy refiriendo ni que conozco ni que leí los currículums de sus instituciones antes de esta charla, pero que llega un momento crítico en el que estamos o estuvimos o estaremos a punto del declive total y decimos, tiramos la toalla, no alcanza, no sale, no funciona, y a Dios que les vaya bien, y se acabó el asunto y cerramos el telón de la institución, ¿no? Regularmente algunas instituciones en algún país o en algún otro planeta sucede, ¿no? Aquí no sé qué tanto, pero por si fuera similar la referencia, quizá a lo mejor suceda que llegan al punto del declive total, en donde regularmente viene como la salvación, ¿no? El repunte, el apoyo, el momento preciso en el que se refortalece. Esta es una capacidad que difícilmente, casi imposible, aunque también por supuesto hay muchos casos que podemos referir, pero que no puede vivir una empresa. En el momento que una empresa empieza a entrar en crisis, se deshace de los gastos, ¿no? Se deshace de las personas, se deshace de lo que pesa, se deshace, regula, nivela, va tirando así como el globo aerostático, ¿no? Que va tirando costales para ganar altura. Y en el caso nuestro tenemos una enorme habilidad para operar en crisis, para operar en quiebra.
cosa que en otros sectores no sucede. Entonces, esto de alguna manera, volviendo al tema de planificación estratégica, donde se analizan FODAs, ¿no? ¿Se acuerdan? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es una gran fortaleza, pero también es una gran debilidad. De estas que son como FODAs que juegan este doble papel, que nos engañan, ¿no? En un FODA, regularmente cuando creemos que ya está bien definido el FODA, nos damos cuenta que aquello que nos pareció una fortaleza realmente es una debilidad, y al revés, ¿no? Así como que juegan este asunto espejo, ¿no? De que parecen una cosa y son otra, en fin, son trampas de las planificaciones. Y esto un poco es esa línea de la vida. Otro factor muy importante, que aunque no entre en detalle en los demás elementos que voy a mostrar un poco con más rapidez, porque esta es una presentación que se da en 8 años de carrera, y nosotros lo vamos a ver en 25 minutos, entonces pues, tampoco se desesperen y no vamos a entrar al detalle de cada uno de estos aspectos, pero sí resaltar algunos, como los principios o las premisas fundamentales para planificar. Uno de ellos ya lo mencioné, pero hay que estarlo insistiendo: el ámbito legalidad, el ámbito prioridad y el ámbito capacidad. Para desarrollar un proyecto, para saber al interior de nuestras instituciones cuándo sí, cuándo no proceden ciertos o no elementos, o ciertos o no nuevos proyectos, nuevos aspectos, en fin, tenemos que pasar por calibrar estas 3 respuestas. Legalidad. Estamos constituidos, y el ámbito, el marco legal en el que estamos constituidos nos atribuye esa función, esa actividad, adelante. Si dijimos que vamos a apoyar el proceso, la formación o las carencias para que los jóvenes o los niños estudien, entonces ¿qué hacemos repartiendo despensas en las comunidades? Nadie dice que no sea bueno, pero entonces ya está fuera del marco de nuestro objeto social, ¿no? Entonces, ahí yo no le voy a decir a nadie, ¿verdad? Pero ya estamos incurriendo en un delito, ¿no? Digo, si lo viéramos exageradamente, me gusta un poco la exageración, y seguramente no va a ser así, ni va a haber latigazos, ni los van a meter a la cárcel, ni los voy a ir a acusar, ni ustedes a mí, ¿verdad? Nada. Pero, a final de cuentas, son terrenos que nos acota el objeto social. Y que algunas instituciones, en algunos países, ¿verdad? Y en algunos otros planetas, se salen de ese marco, y entonces ya no están enfocados a lo que su marco legal les permite y para lo que están constituidas, ¿no? Entonces, regularmente brincamos terrenos donde no deberíamos pisar. No va a pasar nada, ¿verdad? Unos cuantos latigazos, pues que se los aguantan y ya, ¿no? Pero sucede, ¿no? Llega a pasar en las instituciones que estamos comprendiendo, abarcando, metiéndonos en terrenos que no son propiamente los que nuestro objeto social dice. Ese es uno primero. Hay otro, el de la prioridad, es decir, el ámbito de la respuesta al queremos. Es decir, hay un grupo o una persona o gente que decide en las instituciones, uno o más personas. Esas personas que tienen el poder de decisión también determinaron en algún momento qué sí, qué no, qué servicios, qué era lo más importante, qué es lo prioritario. Si hablamos de adicciones, piensen en el árbol del problema, las causas, los efectos de las adicciones. ¿Qué provoca las adicciones? ¿Y cuáles son los efectos de las personas adictas? Entonces, se empieza a ramificar tanto de las raíces del problema como en los efectos, las ramas del problema, se empieza a aparecer todo lo que se les está ocurriendo ahorita, todo eso que está pasando por aquí, que el problema, que la familia, que la violencia, que la pobreza, que la mala educación, que el mal maestro, que todo eso que están pensando, ahora piensen en los efectos, ¿no? Más violencia, más drogadicción, desempleo, delincuencia, ya pensaron en todo eso, la gama de cosas. Piensen en función de mujeres, en función de niños, en función de adolescentes, en función de quien sea. Piénsenlo en el terreno de clases sociales, si quieren pensarlo ahí, o en cualquier otro. La ramificación del problema es enorme, y entonces ahí entra un elemento vital de nuestra planificación.
acotar. De acuerdo. El problema es inmenso. ¿Qué es lo que nos interesa abordar? ¿No? El equipo tiene que decidir y tiene que tener elementos, ¿no? El diagnóstico. Si no hay una dimensión del problema, a ver, si queremos y ya decidimos erradicar las adicciones en toda Europa, ¿pueden? En la Colonia Juárez del Distrito Federal, ¿pueden? ¿De qué depende? Y viene el otro cuestionamiento, ¿no? La tercera premisa que nos va a determinar si, no, cuándo. Capacidad. ¿Podemos? ¿Qué le da limitación a nuestro poder de alcance al abordar una problemática? ¿Qué nos limita o qué nos permite ampliar o reducir el ámbito de acción que tenemos? Sin duda, los recursos, ¿no? Entonces, legalidad. ¿Debo? Prioridad. ¿Quiero? Como equipo de trabajo, como institución. Capacidad. ¿Hay los recursos para hacerlo? Y entonces, procedemos o no. Esto ya nos permite regular. Si una de las tres preguntas o planteamientos tiene tache, mejor no procedan. Porque o están incurriendo en un delito, o no han hecho un diagnóstico de la problemática, o no tienen el recurso, o no les alcanzará ese recurso para llegar a ese nivel de reversión de la problemática que están tocando. Y esto tiene que ver más con modelo, pero es fundamental para cualquier nivel de planificación. Y bueno, un poco para terminar de crear esta indigestión mental que es totalmente intencionada, en todo el recorrido de los distintos niveles de planificación en una organización, estos son algunos, quizás los más importantes. Puede haber otros que deriven de aquí. No traigo láminas con la verdad absoluta, ¿no? Se enriquece mucho con la experiencia, con la participación, con la trayectoria de ustedes y de sus instituciones. Pero podríamos generalizar. Sabemos que hay un nivel de planificación estratégica. Sabemos que hay un nivel de planificación institucional, ¿no? La que tiene que, bueno, ahorita los mencionamos ejemplos. Entonces, sabemos que hay un nivel de planificación administrativa y otra financiera. Sabemos, creemos, recomendamos, distinguimos que debe haber otro nivel de planificación que es la metodológica, el modelo de atención. Sabemos que es distinto o que debe ser distinto de todos los que ya dijimos, pero complementario y que se armonice con todo lo demás, un nivel de planificación operativo. Y uno más. Cuando empezamos a ver instituciones que maduran, que se consolidan, que empiezan con cierto crecimiento, hay señales importantes de ese crecimiento institucional. ¿Cuáles son señales de crecimiento en el sector social? La institución va bien, la institución va a, vamos a poner entre comillas, crecer, se está desarrollando. ¿Qué indicadores, qué señales consideran que son elementos para hablar de madurez o de consolidación institucional? Más personal, más demanda, más recursos en general, crecimiento de infraestructura, de equipo especializado, de personal especializado, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos temas, más información, todo más, todas estas señales, más cobertura, son señales de crecimiento. Si nuestra planificación iba muy bien, las cosas han sucedido, como alguien generosamente me regaló esta frase. Las cosas han sucedido y han sucedido bien, pero la planificación debe ayudar a que sucedan mejor. Es decir, no es una imposición el que la Junta de Asistencia, el que el Monte de Piedad, en que Sedesol y Litsol y que todo el mundo nos esté exigiendo planificaciones y que además ahora quieren saber cuántos centavos uso de cada peso y que si eso es un ahorro o no para la sociedad y que etcétera, etcétera, todas estas cosas que nos rompen la cabeza, pero que a final de cuentas son necesarias para el desarrollo organizacional y que no son viciosas ni son ociosas, es decir, se necesitan y hay un fundamento de por qué y para qué. Lo que quiero decir con esta frase final es, quien no planifica, también se cae.
¿no? También tiende a generar problemas quizá mayores que cuando uno empieza, cuando uno nace como institución. Entonces, plan de desarrollo, plan de crecimiento es revisión estratégica, pero en su momento. Si no se hace en su momento, también el crecimiento, como nos sucede a muchas instituciones, empezamos a notar crecimiento pero no planificamos, y eso también puede aplastar a una organización. Bueno, esto es nada más un comentario. Regularmente nosotros al decir tercer sector en sus intervenciones, hace un análisis de las instituciones a través de un modelo PAMS, que es lo mismo que ustedes hacen, lo mismo que ya conocen, nada más que llamado de una forma diferente, que es su capacidad P de planificar, su capacidad A para administrar, su capacidad M para, o lo que refiere a su metodología social, y su capacidad S, que se refiere a la sostenibilidad, vamos a decirlo en términos más actualizados, y más actualizados. Sostenibilidad, sí. De acuerdo. Bueno, ya, pasamos el terreno de lo social, de lo sectorial, de lo institucional, en el terreno de las planificaciones y formas de planificación. Ahora vamos en concreto, ¿qué es? Y un poco también como regularmente sucede que mitificamos, ¿no? ¿Qué es un proceso? Y creemos que lo es todo, cuando en realidad hay que acotar muy bien qué sí es una planificación y qué no es una planificación, y ya forma parte de otra área o de otra jerarquía o de otro momento o de otra necesidad. Vamos a concretar. Planificación estratégica, ustedes me dirán con esto. Al final, por favor, tomen sus notas de preguntas o lo que quieran, si están o no de acuerdo, pero cuando revisamos el documento de planificación estratégica de una institución, del sector social, organización de la sociedad civil, nosotros estaríamos pidiendo que elementalmente contara, si prendo el otro micrófono, ¿me puedo mover? Que elementalmente contara con los siguientes elementos. Bueno, los elementos serían los rojos, hasta aquí este cronograma. Los demás son, ahorita les digo, son contexto para la planificación. Antes de una planificación sería recomendable que una institución tuviera un diagnóstico de lo social, ¿no? De sus necesidades. Perdón, más que de la problemática o del problema que está atendiendo. Que se preparara con un diagnóstico institucional. Es distinto. No sé hasta dónde podríamos distinguir ahora dónde es diagnóstico de la causa, diagnóstico social, y hasta dónde es diagnóstico institucional. El institucional es de las capacidades internas, ¿no? Lo administrativo, el personal, sus conocimientos, su capacidad de respuesta, el perfil o no que cubre las actividades que va a realizar o no, etcétera. Hablar del otro diagnóstico de la causa es el de la problemática, ¿no? Esto que decíamos antes, la dimensión del problema. ¿Cuántos adictos hay? ¿De qué niveles de adicción? ¿Por qué se ha agudizado? ¿En qué números se ha agudizado una problemática? Que sería hablar de ese contexto de lo social a diferencia del institucional. Porque aquí viene otro juego de palabras importantes que al hablar de planificación estratégica también hay que tomar en cuenta. Si yo digo la palabra objetivo, ¿dónde la pondrían? Me voy a regresar a la lámina anterior, ahorita les pongo otra vez esta. A esta. Si yo digo objetivos, nos quedan 10 minutos. 5, 4, 12. Si yo digo si yo digo objetivo, ¿dónde lo ponen? ¿Quién maneja? ¿A quién le corresponden objetivos? Si yo digo evaluación, ¿a qué nivel le corresponde? Si yo digo indicadores, ¿dónde lo ponemos? Pues en todas partes, ¿no? Porque uso el objetivo para planificar a años, uso objetivo para planificar la semana, uso objetivos para hacer un nuevo proyecto, uso objetivos para crear una nueva área, uso objetivos para un nuevo programa, uso objetivo para un nuevo servicio. Entonces aquí el juego es no confundirnos, orientar en el nivel adecuado en el que estamos planificando, que es de alguna manera un poco hacia el resumen que quiero llegar, ¿no? Es decir, planificación hay muchos niveles y hay muchas otras áreas, pero estratégica es, y ahora sí un poco
retomando la lámina donde estábamos. Lo que tiene que ver, ahora sí, con los primeros puntitos rojos, porque los últimos dos no, es definir quiénes somos, definir nuestro propósito, razón esencial, misión, como gran objetivo general, definir nuestra visión, es decir, hacia dónde y cómo proyectamos a esta organización que se generó, los principios o valores institucionales, el análisis interno y externo, es decir, estos FODAs, ¿no? El FODA es analizar de adentro lo positivo. ¿Cuál es? ¿Cuál de los 4 FODAs es? Adentro lo positivo. Fortalezas. Adentro lo negativo. Debilidades. Afuera lo positivo. Afuera lo negativo. Amenazas. Entonces, con este conjunto, sí, no es ocioso hacer un ejercicio de esta naturaleza y se tiene que hacer justo en el nivel de planificación estratégica. La estructura, es decir, no podemos terminar un proceso de planificación estratégica sin tener definida la estructura, ¿no? Esto que decíamos desde el principio, de las jerarquías, de las áreas, de las funciones de todo el esquema organizacional. Y acercarnos, en el caso nuestro, como organizaciones de la sociedad civil o como instituciones de asistencia privada, acercarnos a la definición de nuestro modelo de intervención. ¿En qué se traduce técnicamente el ordenamiento de nuestro modelo? Son muchas teorías y muchas cosas alrededor, pero hay 2 palabras mágicas que definen nuestro modelo. Debe ser el ordenamiento de ¿qué? Anita, tú que ya estuviste en el diplomado y que te has convertido en una ultra alumna de CECAPIS, y digo, le pueden ayudar, ¿verdad? Yo nada más estoy presionando para aquellos que han venido a los talleres, a los diplomados, porque ya son expertos y conocedores profundos, pero también le pueden ayudar, ¿no? Es más, dale chance que te ayuden un poquito, a menos de que tengas... Si te desesperan, entonces ya nos das. La estructura del modelo de intervención es básicamente el ordenamiento de qué y qué. Lo que damos. ¿Cómo se llama lo que damos? Servicios que se agrupan por programas. Eso es el ordenamiento del modelo, donde cobra un sentido que un servicio no es solamente para atender una necesidad, sino para generar toda una estrategia, ¿no? Que revierta la problemática que estamos trabajando. Así dicho en pocas palabras, ¿no? Digo, visto así, pues qué fácil, ¿no? Ya probamos el módulo de modelo, ya probamos el módulo de planificación. Y otro elemento más que sería los ejes estratégicos, que también son objetivos, pero son de un alcance determinado, y que son los ejes centrales en los que durante un periodo, visión, una perspectiva en tiempo, se está planificando. No podemos hablar, a diferencia un poco ya para entrar a la dinámica de sus intervenciones, hay mucho más material, prácticamente lo voy a pasar para que lo veamos y se queden así como con la probadita de voy a venir al diplomado completo, a los 2 grandes diplomados y a todos los cursos que da CECAPIS para que sigan profundizando sus conocimientos. Pero para quedarnos con esta tabla como general, bueno, tomo 2 temas más y ahorita redondeamos esto que quería llegar. Las acciones y el cronograma de esos grandes objetivos. ¿Qué gran diferencia habría entre planificación estratégica y planificación operativa? Básicamente 2 elementos o 3 que se les ocurren. Esencialmente, ¿en qué es distinto? ¿Qué hace diferente una planificación estratégica de una operativa? Tiempo, sin duda. Creo que le dio al clavo principal, ¿no? Es decir, pensar estratégico es pensar a largo plazo. Pensar operativo es pensar a cortos plazos. En términos generales, podríamos acordar que metodológicamente hay un principio para esta diferencia. Por eso se llaman POAs, ¿no? Porque va implícita la palabra anual. El POA es el operativo del año y es el máximo plazo del que podemos hablar
operativamente. Ya más empieza a convertirse en estratégico. Pero si llegamos al principio, es decir, a 2-3 años, todavía estamos entre el terreno operativo y entre el terreno estratégico. Entonces, para que sea estratégico, estamos pensando rebasados 2 años a más. ¿Quién planifica de sus instituciones a más de 20 años? Levante la mano. ¿Quién planifica a menos de 5 años? ¿Estratégica? 5 años, ya yo por ahí. ¿Quién planifica a menos de 5 años? ¿Solamente 1 o 2? ¿Quién planifica entre 5 y 10? Pues ahí tienen que estar los que no levantan la mano. Sí, ¿no? Si mis cuentas no me fallan, ahí tendrían que estar todos los que no levantaron la mano. Pero bueno, no nos vamos a pelear ahorita, no porque no tenga ganas, sino porque ya no hay tiempo. Pero el punto es, básicamente operativo es de 1 año, básicamente estratégico es de 3 en adelante. Pero no a 20, porque entonces tenemos que entrar en este contexto que nos va a dar el famoso FODA y el análisis de tiempos, ¿no? Y de tendencias alrededor. ¿Qué pasa en lo político? ¿Qué pasa en lo social? ¿Qué pasa en lo económico? ¿Qué pasa en el entorno que me permite planificar a más o menos tiempo? Premisa general, muy general. Planificará a mayor tiempo quien se sienta menos vulnerable. Y nos hacen vulnerables las condiciones económicas, políticas, que si Peña Nieto, que si se va, que regresa, que trae unas ondas, que trae las otras, que el que ya pasó, que mejor me espero, mejor que no pase este objetivo al sexenio, porque después quién sabe, y con Fox no salió muy bien, pero con Calderón, no sé. Entonces, sexenios, políticas, economías, que si la influenza, salud, que si el clima, ¿no? Todos esos son factores alrededor que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, cuando ya vengan a los diplomados, ¿verdad? Y cuando ya estén en sus cursos profundos de planificación estratégica, ya lo veremos con más calma. Entonces, en términos generales nos vamos a quedar con esto y voy a pasar solamente algunas láminas de la planificación, un poco dentro de lo que vemos ya más profundamente en otros niveles. Es partir del caos y ir al control. Herramientas siempre que nos permitan hacer diagnósticos, saber cómo andamos, misión, visión, bueno, 1000 cosas, ¿no? Estamos perdidos y la idea es encontrar un mismo sentido, ¿no? Remar todos para el mismo lado, eso también es planificación. Definir principios, conceptualizar cosas. En la planificación es donde se conceptualiza. Definir estructuras. ¿Qué hay en torno a las estructuras? Esto que ya decíamos, ¿no? Las jerarquías, nos gusten o no, en toda organización las hay. Pueden ser distintas, a lo mejor la cabeza aquí es una persona autoritaria y que tiene todo el poder. A lo mejor en otra organización son 200 personas o 1000 personas, que es la asamblea que decide, que democráticamente, que determinan, que no se gastan 100 pesos si no lo determina o lo decide, etc. Esas son formas distintas, pero a final de cuentas en toda organización hay jerarquías y hay que planificarlas desde este proceso que estamos hablando. La estructuración de nuestros servicios, ¿no? Para ¿qué damos? ¿Qué ofrecemos? ¿Y a quiénes se los ofrecemos? Son cuadros y técnicas que en su momento también se ven. Ordenar los componentes de un modelo o de una planificación. ¿Qué tan importante o es más frecuente o por secuencia o por inversión? ¿No? Y eso tiene que ver un poco más con los modelos de atención, pero también se realizan planificaciones. Me brinco esto, es teoría de marco lógico, que va más bien hacia el tema de planificación en el ámbito metodológico, pero bueno, era una probadita. Sí, pues es súper probadita. Este esquema de alguna manera se convierte en la institución tiene un modelo que opera a través de programas que en el mejor de los casos esperaríamos que estuvieran definidos, permanentes, para generar algo que puede ser un tanto más móvil, ¿no? Los servicios que se dan, el cómo se da. Y esto a su vez genera todo el modelo de desarrollo, el modelo de intervención o de atención. Pero en el ámbito organizativo, en el lenguaje universal de las empresas y de toda organización, nosotros, el gobierno, etcétera, tiene que haber una estructura operativa.
y esto es tan importante definirlo en el plan estratégico y en el caso nuestro para distinguir en qué momento hablamos de lo social, beneficiarios, servicios, programas y cómo funciona esto, y en qué momento estamos hablando del terreno de la administración, el banco, regar las plantas de la institución, la puntualidad, lo organizativo. Y eso es hacia donde se va a enfocar el orden que nos va a permitir la planificación estratégica con todos esos elementos que ya revisamos. Y bueno, la araña, fantástica, hijo, ojalá tuvieran tiempo de que se las platicara, ¿verdad? Pero bueno, son ideas, son estructuras. De un plan estratégico, quizá ya un poco para cerrar, de un plan estratégico donde se definen objetivos de largo plazo, en su momento se tienen que retomar para hacer los planes operativos. ¿Quién hace planes operativos anuales? Se vale levantar la mano y cerrar los ojos, así como para que no los veamos mucho. Pero ¿quién hace planes operativos anuales sin inspirarse o tomarlos del plan estratégico? ¿Nadie? No, pues entonces ya están graduados, sí, ya son graduados entonces. Es decir, cuando no hay definidos y claramente los objetivos estratégicos, se improvisan los anuales, que regularmente en otras instituciones, hoy no vinieron, pero en otras instituciones sucede así, en muchas, ¿no? Casi diría yo que la gran mayoría, pero otras que ya aprendimos, ¿no? Y que por eso estamos aquí, son los que saben que ya hay un estratégico y de ahí se tienen que derivar y alinear las acciones del año. Es decir, del estratégico se tienen que inspirar los operativos, ¿no? De otra manera sucede, pero lo que se está haciendo es improvisar y no está alineado. Entonces, pues como diría la chimotrufia, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, y hay que tomar, y hay que entender, y hay que profundizar en cada una de ellas. Hoy pues nos alcanzó para revisar y para profundizar y para llegar hasta este nivel, que espero que sea productivo, provechoso, y que nos permita también un enriquecimiento en los próximos minutos. Muchísimas gracias. ¿Y luego qué sigue? Ya ve que sigue. Entonces, todo eso que fueron anotando, dudas, comentarios, aportaciones, quejas, desacuerdos, todo se vale, hay unos minutos para hacerlo. Con todo gusto expresen a dónde los movió esta breve charla y temática. Por favor, tiene allá el micrófono con Cristi, que nos va a hacer favor de acercar. Bueno, soy Josefina Ortizarro de la Fundación Rodrigo Montes de Oca. Yo quisiera información acerca del diplomado. Yo sé que ya está dentro de todos los cursos, pero ¿cuántos módulos tiene? ¿De cuánto tiempo es cada módulo? ¿En cuánto tiempo lo concluiríamos? Y más o menos cuáles los módulos, cuál es la temática de cada módulo. Porque en los cursos que nos hicieron un favor de mandar de todo el año, sí, yo sé que hay muchos cursos que forman parte de este diplomado, ya, pero no los podemos identificar. Ya, dejamos esa respuesta hasta al momento que nos haga favor Ceci de hacer el cierre, de orden más informativo. Si hay algo más sobre el tema, por favor, aprovechemos y esta pregunta la trasladamos hacia el cierre con CECAPES. O sea que todo sobre planificación estratégica, adelante. ¿Podríamos contar con la presentación para de menos después poderla ver un poquito menos rápido? Sí, por supuesto, con todo gusto. Muchas gracias. A ver, no nos vamos, nadie sale. Cierren la cafetera, por favor, y cierren la puerta, porque no nos vamos hasta que no haya. ¿A qué los movió? Dudas, controversias, acuerdos. ¿En qué coinciden, en qué no coinciden? ¿Hacia dónde los movió? ¿Qué definición nueva les regaló esta perspectiva? ¿Qué preguntas les plantea esta perspectiva? Tiene que haber.
Gracias, Claudia Rivera de Trasplante de Vida. Muchas gracias, Roberto, muy interesante. Y en tu experiencia, en tu perspectiva, ¿qué proporción en cuanto a la intervención del patronato o del equipo operativo estaría presente para llevar a cabo esta planificación? Si solo lo hace el patronato, pues se pierde la perspectiva operativa. Si solo lo hace la perspectiva operativa, se pierde a lo mejor la estratégica. En toda tu experiencia, ¿qué buen balance habría para que integremos un equipo de trabajo? Yo creo que estaríamos hablando de dos cosas: número de personas y nivel de posiciones o las posiciones dentro de la organización. Pues digamos, las recomendaciones son bastante obvias, podríamos decir, pero de pronto no las reunimos, ¿no? Entonces pareciera que son obvias, pero no las reunimos. Que haya una representación de todos los niveles, de todas las jerarquías, de todas las posiciones de una institución. Es decir, patronato, dirección, operación. Incluso es muy útil que con voz, aunque no con voto necesariamente, pero sí con voz y observación, beneficiarios, gente alrededor, voluntarios, gente que conozca el funcionamiento de la institución. Sugerencias así en términos muy generales sobre el sector: no planificar con menos de 3 personas, no planificar con más de, digamos, ya extremadamente 20 personas, ¿no? Digo, hay formas de simplificar también la participación, la representatividad. Cuando son instituciones muy grandes, de muchísimo personal, pues la idea es de que el director ya venga de un proceso de haber analizado tópicos, ideas, insumos, posturas, comentarios, aportaciones de su equipo, y venga a una planificación a vertir y a ser representante en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero sí que sea representativo, que no sean menos de 3, que no sean más de 20 en el término del sector, y que sea de todos los niveles, ¿no? Desde patronato, que lamentablemente siempre es donde más trabajo cuesta, aunque debía haber, porque no olvidemos una cosa: planificación operativa es hacer, planificación estratégica es decidir, delinear, y quién tiene más el peso decisivo. Entonces son quienes tienen que participar más, ¿no? Quien tiene más voto que voz, ¿no? Sí, por favor. Sí. Gracias, Cristina. ¿Cuál es la función principal del patronato? Yo creo que son, no quisiera arrojar definiciones porque de pronto me voy a atropellar o las voy a dejar a medias, sin tener fundamentos más documentados, pero diría que son funciones estratégicas, ¿no? A final de cuentas, no operativas sino estratégicas. Decidir, vigilar el cumplimiento de la misión, y en el mejor de los casos hay una premisa que tampoco se puede cumplir siempre y regularmente por falta de personal. Quien manda no opera y quien opera no manda. Es una premisa importante, que mucho sucede en nuestras organizaciones, ¿verdad? Que quien manda, opera, gobierna, paga, cobra, gasta, todo, ¿no? Entonces, bueno, por limitaciones de personal. Pero la tendencia a la estructura ideal de una organización sería: tú quédate allá, yo opero, yo me quedo acá, no mando, y viceversa, ¿no? Sí, por favor. Gracias, Ernesto Ibarra. Faltan menos para que podamos salir, ¿no? Gracias. Ernesto Ibarra, de la Fundación Alberto López Andrade. Bueno, a mí me ha tocado o he tenido la oportunidad de participar en empresas, y realmente sí, esta planeación estratégica pues es muy necesaria, muy importante, y deberíamos de hacerla. Yo lo que siento, y por eso me da la impresión de que estábamos un poco callados al final de tu plática, que por cierto es muy buena, muy interesante. Pero la verdad es que las instituciones vivimos el día al día. Entonces, bueno, pues suena muy bonito que hagamos todo el análisis FODA, que hagamos toda la planeación y los planes operativos a corto plazo, en fin, todo esto. Pero la verdad es que yo te pediría, y como comentario más, si nos puedes dar un consejo para
para aquellas instituciones que vivimos el día a día, porque esto, si me dices hay que hacerlo, sí, definitivamente hay que hacerlo, pero pues yo a mí lo que me interesa, bueno, yo sé que a otras instituciones también, es cómo le hago para pagar mi nómina, o cómo le hago para pagar mis becas, o cómo le hago para dar de comer a mis ancianitos, o cómo le hago para el objeto que se quiera. Pero el día es el que nos interesa, yo creo más hoy en día, y sé que estoy equivocado porque lo mejor es esto que tú propones, ¿no? Cuando le pregunté eso hace algunos años a un grupo de 4 o 5, no quiero decir locos, ¿cómo se dice? Decente, en términos decentes, ¿cómo se dice? Activistas, ¿no? Que querían responder a una problemática social. Fueron a donde estaba, bueno, donde sabían o donde creían que podían encontrar una respuesta. Es decir, estamos iniciando y ya nos están pidiendo que el marco legal, que el marco fiscal, que la planificación estratégica, que ponga un procurador, que tenga un especialista en cuidar a los niños, que tenga un área y un departamento de desarrollo de comunicación, que tenga. Somos 4 o 3 que queremos emprender y queremos ayudar y queremos no sé qué. Desde entonces, bueno, no les cuento lo del medio, eso va después, me los encuentro años después. Dice, entendimos que todo eso era necesario y me dieron el tip de una consultora maravillosa, La Providencia, así se llama. Es decir, estoy evadiendo una pregunta quizá muy técnica, pero la verdad es creer que los procesos de planificación sirven para algo. Y dedicarle un tiempo, que a lo mejor al principio, ¿se acuerdan de esto de importancia y de importancia y de urgencia? ¿No? Es decir, bueno, a ver, hoy le voy a dar 5 minutos, a ver, vamos a ver objetivos, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué? Ya le dedicaron un tiempo a planificar y a hacer. Creer en la planificación. Quien no cree en estos procesos, las cosas sucederán. Pero si hacen estos procesos, sucederán mejor. Sin duda. Y a su tiempo, ¿no? Es abonarle al tiempo. Es decir, echar a andar un negocio es, ojalá ya en 2 años nos hiciera ricos, ¿no? Pues no, resulta que tienes que trabajarle 5, ¿no? Y tienes que echar más de lo que esperabas recibir. Así es. Lo que sí es no engañarse e informarse muy bien. Pues a ver, entonces empieza a decirme qué es planificación estratégica, empieza a decirme cómo hago un plan operativo. Ok, no tengo un estratégico. Ahorita no tienen un estratégico, pero tienen que hacer un operativo. Saber que este año no lo debieron haber empezado, o no debió haber pasado noviembre, sin que tuvieran por lo menos 5 objetivos o 4 objetivos del año. Y eso ya es concretarnos a esto. Es lo prioritario. Es lo inmediato, es lo relevante. Enfoquémonos a eso, pero ya tienen definiciones, ya se sentaron a planificarlo. Y los equipos de trabajo así empiezan a funcionar y a profesionalizarse. No, a partir de destinar un tiempo de lo que tienen que hacer, también a planificar. Eso en su momento es abonarle como el niño a la alcancía, ¿no? Que parece romántico y parece poético, pero les juro, lo hemos vivido. Gente que de verdad los veíamos hace 5 años y es que tienes que hacer esto, la planificación, y venían a los cursos, decían, primera clase y me quiero salir corriendo de aquí. Este señor quiere que tenga, y que la planificación, y que el modelo, y que las finanzas, y que el departamento, y que la infraestructura, y que el asesor, y que la consultoría, y que, ¿qué le pasa? Que este señor no entiende que lo que quiere nada más es ayudar a una problemática que vivimos. Sí, pero cometiste un paso vital, te constituiste. Y en ese momento adquiriste toda esta gama de compromisos, como de derechos, como de apoyos, pero también de obligaciones. Así es. Parte de sus obligaciones es profesionalizar a la institución. No solamente rendirle cuentas al SAT cada mes, no solamente presentar un informe anual de que si tuvieron o no apoyos o de qué, etcétera, y la Junta del Indesol y el Monte, y se suman a la lista, todos, no solo eso. También es parte de su obligación profesionalizar y darle estructura, consolidación a la institución. Sí, por favor. Ay, perdón. Susana Verduzco, de Jardín de Niños Corinca. Creo que... Corinca, la que hace
20 años iba a morir y que después revivió y que agonizó como 15 veces, ¿es la misma? No, la nuestra nació... Sobrevivió los 25 años. No. Bueno, yo siento que tener un plan estratégico nos va a ayudar muchísimo en no tenerlo y estar en error y acierto. El crecer e irte desarrollando sin hacer una planeación, pues obviamente vas a crecer el día a día, como decía nuestro compañero, pero con error y acierto. Y eso nos evitaría pues estar equivocándonos cuando ya tenemos unos conocimientos que puede pasar lo mismo, pero con ya planeándolo. Gracias, porque creo que también aquí hay una lectura interesante cuando empezamos a invertirle, cuando decimos, ok, vamos a creer en esto y vamos a ver qué resultados tiene, y viene la primera decepción. Todo lo que planificamos quedó como un poema maravilloso escrito en papel, y en la realidad, nada. Haberlo plasmado en papel ya es un avance enorme. Si de eso que planificaron se llevó a cabo el 5%, no se preocupen todavía. Ya es un avance. Hacerlo documentar la planificación ya es un enorme avance. Si se logra o no se logra. Y luego la otra, ¿no? Si planificaron todo lo que dijeron, mala planificación. Si lograron hacer todo lo que la planificación decía, mala planificación. Si lograron hacer muy poco de lo que la planificación decía, mala planificación. Son ejercicios de ensayo y de error. Uno va ajustando realmente, porque si lograron hacer todo lo que después de 5 años se habían propuesto, etcétera, quiere decir que su visión, ese factor que estaba ahí de visión, fue muy corta. Y la próxima vez, el próximo ejercicio, van a decir, no, ahora vamos a exigirnos más, podemos con más. Y entonces una planificación se empieza a quedar más corta, entonces tiene un poco más éxito. Son premisas, son especulaciones, pero ayudan también para no desanimarse demasiado, ¿no? Muy bien. Pues Ceci dirá, porque si no a las 7:30 nos corren y a patadas. Bueno, pues primero agradecerle a Roberto esta plática que nos dio. En nombre de la Junta de Asistencia Privada del Contador Casalatrista, gracias. Te entregamos tu reconocimiento. Muchas gracias. Les pido un aplauso para Roberto. Con respecto a la pregunta que nos hacían, bueno, el diplomado está conformado por 8 módulos. Iniciamos el día 17 de febrero. Iniciamos justamente con planificación estratégica. Después sigue diseños de modelos de atención social, proyectos sociales con enfoque de marco lógico, construcción de indicadores, evaluación de desempeño y resultados, introducción al impacto social, retorno social de la inversión y cómo elaborar su caso institucional. Les comento muy rápidamente, yo tomé el diplomado el año pasado, y si van trabajando conforme el módulo se los va pidiendo, cuando llegan al caso, pues van a resolver todas las dudas y las inquietudes. Y entonces te queda muy claro por qué nos están pidiendo los donantes nuestros árboles de valor, nuestros indicadores, por qué tenemos que planificar, qué son eso. O sea, toda esta parte que de repente no comprendemos muy bien del por qué nos los piden, cuando uno hace el ejercicio te queda muy clarito. El horario va a ser de 3 de la tarde a 7 de la tarde, bueno, la noche. Entonces, pues los esperamos. Sí. Es una semana al mes. En febrero va a ser del 17 al 21, en marzo del 10 al 14, en abril del 7 al 11, en mayo del 12 al 16, en junio del 9 al 13, en julio del 7 al 11, en agosto del 11 al 15 y en septiembre del 8 al 12. Aquí yo creo que valdría nada más aclarar que este es específicamente el diplomado que damos, tercer sector, en alianza, bueno, más bien para la Junta, pero la Junta da, ustedes saben, una cartera enorme de cursos más, etcétera. Estos son los temas que se
retomaron de los que se daban un poco aisladamente para conformar el diplomado, que es esta propuesta de trabajo de 8 meses, ¿no? Muy bien. Y bueno, y tiene valor curricular, que eso es la otra parte, ¿no? Bueno, pues agradecerles el hecho de que hayan estado en esta primera tarde de encuentro. Los esperamos a la siguiente, que va a ser el día 20 de febrero. Aún estamos por definir el tema y bueno, los invitamos a que pasen a tomar un bocadillo y algo de tomar allá abajo. Muchas gracias.